Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompaña el profesor Daniel Ricardo Mogollón González, filósofo de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Filosofía UIS, doctor en Filosofía UIS. Actualmente profesor cátedra de la Escuela de Filosofía UIS y miembro del grupo de investigación Tiempo Cero. Actualmente el profesor Daniel viene desarrollando una labor comprometida con el reconocimiento de los saberes ancestrales desde el curso Filosofía y Sabiduría Ancestral en la Escuela de Filosofía UIS. A través de este espacio académico busca acercar a los estudiantes de pregrado a otras formas de pensamiento, promoviendo el diálogo entre la filosofía occidental y los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Su trabajo se centra en revalorar y repensar la relación naturaleza-cultura como fundamento del pensamiento filosófico y como camino crítico que muestra la importancia de nuestra herencia intelectual. De verdad es un honor, un placer y un gusto tenerlo aquí en este espacio nuevamente, estimado profesor Daniel. Muchísimas gracias, Hernando, a ti y a toda la amable audiencia. Para iniciar esta emisión, este especial que damos comienzo en el programa de hoy, quisiera que pudiéramos abrir con el siguiente fragmento. Al observar estos aspectos de los procesos de ocupación en la región del trópico colombiano, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, se advierte la presencia y continuidad de un grupo humano que alcanzó la fase de concreción tecnosociocultural, conocido como los taironas, ancestros espirituales de las culturas indígenas que posteriormente habitan la montaña. Desde el lenguaje se constata que existe una conexión entre los taironas y sus herederos, caracterizada por las lenguas chibchenses, las cuales migraron de Centroamérica al sur del continente, a lo que es hoy Colombia. Esto afianza que el sistema de pensamiento de los taironas, sus semánticas y lógicas, estén en relación directa con las cosmovisiones y lenguajes ancestrales de las culturas presentes del presente de la sierra. De lo anterior, se deduce que fueron portadores de esquemáticas, estructuras e inventos para pensar y activar técnicas y saberes sobre planos y superficies naturales, o en dimensiones metafísicas que devinieron con el tiempo en la concreción de un modo de existencia del pensar técnico y la tecnicidad, una perspectiva amerindia particular anudada a la prosperidad recíproca entre la naturaleza y la cultura. El siguiente fragmento es sacado del trabajo doctoral del profesor Daniel Ricardo Mogollón, llamado El Dumburu como objeto técnico en la cosmogonía Wiwa. Estimado profesor Daniel, ¿por qué traer a colación esta frase, este fragmento para el programa del día de hoy? Muchas gracias, Hernando. Primero que todo, este fragmento está en relación a un hecho que debemos en este momento contextualizar antes de explicarla. Y es que estamos cerca a la fecha
de los 500 años de fundación de la ciudad de Santa Marta. Un dato interesante porque el 29 de junio de 1525, Rodrigo de Bastidas, un almirante, ya había hecho unos periplos, hizo un épico viaje que lo hace desembarcar entonces en la bahía de La Gaira, y allí entonces va a hacer contacto con los indígenas gairas y va a fundar el primer cabildo, que es como la primera situación de una entidad gubernamental europea que funda en lo que llamaríamos el cono sur del continente, la primera ciudad española. Eso es importante para nuestra historia, ya que pues Santa Marta es una ciudad que es muy conocida en la actualidad por su belleza natural, por su turismo, por toda esta cultura colombiana, pero también debemos pensar que de ahí comienza la historia de este grupo al cual hoy hacemos alusión, un grupo prehispánico y obviamente mesoamericano, llamado los Taironas, que son precisamente llamados así por los españoles. Ellos son los que van a recoger ese nombre y lo van a acuñar para la historia y van a escribir, pero obviamente en las cartas del Cabildo de Santa Marta, van a anotar este nombre que ya va a quedar como una herencia. No obstante, cuando hablamos con sus herederos, los indígenas de la sierra, los Cogis, los Wiwa, los Ica, ellos nos van a comentar que esta palabra es producto de la mentalidad española, es como un sobrenombre que se le impuso al grupo, pero los Tairona son los herederos, más bien como los grandes sabedores de la ciudad o de ese mundo que se conocía como el país de las nieves, llamado así también por los españoles, pero más que todo ellos eran el pueblo de los Naomas, que podemos ya decirlo con justicia, los Naomas son los sabios de este grupo, entonces más bien sería como la tierra de los Naomas, que son conectores con la naturaleza. Bueno, esta frase tiene varias cosas, empezando por esto, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de cómo el pueblo Tairona debemos entonces pensar filosóficamente en él en este programa, hacer también una relación con la historia, la antropología, pero aquí podemos destacar que cuando hablamos de grupos prehispánicos siempre estamos mencionando a los mexicas o pensamos en los incas, en los mayas, pero en nuestro territorio tenemos entonces a los Taironas, que son un pueblo de habla chipchense. Ellos también son originarios, sus antepasados son originarios de Yucatán, y esta lengua recorre todo Centroamérica, y también hay otro grupo muy importante chipchense que son los muiscas, así que que se van a establecer en el altiplano cundiboyacense. Son importantes porque ellos van a generar un pensamiento interesante, es decir, un pensamiento desde lo estructural, desde lo técnico, y los podemos estudiar a partir de ese legado arqueológico. Y hay dos vertientes que podemos luego analizar, y es la técnica o la tecnología de la arquitectura, y otra la técnica de la orfebrería, que pues básicamente es como una fuente primordial para entender también qué es el pensamiento áureo, que esa es la propuesta del Tairona, de cómo su pensamiento, al ser un pueblo ágrafo, no tener alfabetos de lectura como los tenemos los occidentales, ellos fundan su pensamiento a partir de la experiencia del oro y de la arquitectura, en la conexión entre el agua, y esas dos cosas nos hacen pensar lo interesante que son los esfuerzos de este sistema de pensamiento por crear lógicas en esa relación con la cosmovisión, con la cosmología, obviamente la cosmogonía, pero en este que queremos resaltar es la concreción de un mundo técnico, pensamiento técnico, que luego vamos a poder analizar con los grupos que actualmente están viviendo, que son herederos directos de ellos, que son los Kogi, los Ica,
y los Wiwa ya lo hemos mencionado. Este fragmento entonces, como tú decías, es de la tesis doctoral del Dumburu como un objeto técnico en la cosmogonía Wiwa y nos permite generar entonces un acercamiento y invitar también a acercarnos al mundo tairona, obviamente de esa parte exótica que todo el mundo conoce, pero que podamos adentrarnos más, y es en la visión territorial, y dentro del territorio poder hacer un ejercicio hermenéutico, fenomenológico, estético, ético, que nos permita entonces recoger todas estas estructuras para poderlas repensar y revalorar dentro del sistema de pensamiento que nos hereda Colombia, y así pues como filósofos también poder acercarnos a ellos desde la historia, obviamente, pero haciendo justicia a este excelente o a esta civilización, porque no es una cultura, es un eje civilizatorio que hoy podemos seguir estudiando precisamente porque estos grupos no tuvieron un arrebato, destrucción de su conocimiento de manera interna, así que esas estructuras todavía están existentes y podemos acercarnos a ellas y estudiarlas. Yo creo que esa es la importancia de este tema y de los tairona como un eje civilizatorio importante que podríamos pensar cómo se hubieran desarrollado, ya al punto de que debemos tenerlos al mismo nivel de los mexicas y los incas, como se dijo anteriormente, porque como vamos a mencionarlo, fueron grandes arquitectos. Esta arquitectura no tiene nada que envidiar a las arquitecturas de las civilizaciones asiáticas o europeas. Al contrario, debemos valorarlas porque todavía nos permiten repensar nuestro mundo. Y ese es quizás el eje. Cómo el pueblo tairona y todo este legado nos permite repensar este mundo. Cómo podemos utilizar sus conocimientos para revalorar y mantener un equilibrio más estable, tanto en lo político, en lo social, en lo ambiental, y que sea obviamente de raigambre de Colombia y ancestral, ¿no? Es lo más importante. En este orden de ideas, estimado profesor Daniel, cabe la pena, digamos, resaltar lo que mencionabas, que no es simplemente decir un grupo ancestral, sino que es un eje civilizatorio, como bien lo has comentado. Ahora, dentro del formato que quizás nos guiamos para este programa, quisiera invitarte a que nos pudieses plantear una cuestión al pensamiento, una pregunta, antes de la pausa. ¿Qué pregunta o cuestión al pensamiento desearías plantearnos? Por supuesto, la pregunta sería ¿de qué manera el estudio de los saberes ancestrales de la cultura prehispánica tairona permiten establecer una reflexión y diálogo con la filosofía académica occidental contemporánea? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy nos acompaña el profesor Daniel Ricardo Mogollón González en el programa Especial Filosofía y Sabiduría Ancestral, los mundos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el mito tairona. Estimado profesor Daniel, ¿qué decir alrededor de la pregunta anteriormente planteada y ya uniéndolo
centralmente a la propuesta que nos traes en la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias, Hernando. Bueno, partiendo de esta pregunta que de estructura es muy sencilla, tiene una profundidad que queremos rescatar acá, y es la visión ontológica. Cuando hablamos del pensamiento, cuando decimos ¿qué es el ser? Cuando hablamos de esa proyección de cómo podemos expresar, decir qué es el ser. Y también, obviamente, este ser que nos formula la pregunta por el conocernos, cómo conocemos el mundo y a la vez cómo actuamos en él, ¿no? Una pregunta que conecta entonces ontología, epistemología y ética. Y a partir de eso podemos sacar diferentes conclusiones. Pero en este caso es cómo poder hacer filosofía, pensar filosofía desde nuestro territorio, ¿sí? Haciendo un ejercicio también decolonizador que nos permita hallar referentes cosmológicos y cosmogónicos con los cuales los filósofos podemos pensar y hacer el mundo, reflexionar, transformar el mundo. Y una de las cosas interesantes es que la filosofía se funda a partir también del pensamiento de las narraciones. Esas narraciones que llamamos mitos. Cómo esos mitos, entonces, digamos, desde el caso occidental es claro, cuando pensamos en autores como Platón, ¿no? O nuestros presocráticos también, nos hacen reflexionar de la naturaleza y el mundo a partir de unas narraciones que implican lo humano, implican la naturaleza. Y aquí lo interesante es que esta naturaleza a la que apelamos con los Tayrona es la naturaleza del Caribe colombiano, de una montaña única que se llama así, Sierra Nevada de Santa Marta, precisamente por lo que hablábamos hace un momento de que los fundadores son españoles. Ellos llegan en el día de Santa Marta, precisamente, y Rodrigo Bastías le propone este nombre, pues en honor también a la hermana de María, que es como interesante, por el cristianismo, y que se veía como un futuro para una nueva colonia que venía de Europa. Es una montaña única porque es la única montaña periférica que no está conectada a ningún sistema montañoso andino, y es la única montaña que surge directamente del mar hasta los nevados. Así que es endémica en su naturaleza, en su biología y en las culturas que la habitaron. Desde hace más de 14.000 años la sierra tiene presencia humana, pero solo antes de Cristo, específicamente, obviamente desde el año 200 de la era cristiana hasta el 800, llegan estos habitantes que se empiezan a asentar allí, que ya los españoles en el siglo XVI los van a llamar Taironas. Así que más o menos del 200 al 800, ellos son como su fase formativa, y luego del 800 al siglo XVI pues tenemos la época clásica, que es la época ya de creación de la cultura, de ese pulimento de la cultura, y es lo que ya los españoles van a encontrarse y van a maravillarse, porque esa es otra cosa, la maravilla que ellos... Entonces en ese sentido, ¿cómo podemos nosotros hacer esa reflexión y ese diálogo con ancestros, ¿sí? Y en este caso con mitos que, bueno, también valga la explicación, mito viene de la palabra griega, que es el relato. Es un relato de formación, es un relato que siempre inspira a pensar en el origen, o en las causas o en las consecuencias que también generan la causa del origen del universo, ¿no? Y por qué el humano está metido en todo esto. Entonces, esto es interesante porque podemos pensar desde otros ejes culturales, otros lenguajes, y lo hacemos a través de la historia, como en este caso. Para poder hablar de los Tayrona tenemos que recoger datos de la historia, de la cronología, y que eso hace muy interesante la relación entre la filosofía y la historia, y con Colombia, que es lo que queremos también visualizar y encontrar que Colombia en sus entrañas todavía guarda sistemas de pensamiento muy valiosos que nos permiten entonces repensar el mundo. Aquí, entonces, hablar del mito también es hablar de mundos. Por eso decimos los mundos de la sierra, porque no solamente es el mundo prehispánico, tenemos el mundo hispánico que hace parte de todo este proceso
de choque de civilizaciones, porque ya hemos dicho que la cultura, que era una civilización, ya lo vamos a ver, precisamente con la crónica que nos recoge uno de los cronistas para mí más importantes de la sierra, que es Fray Pedro Simón. Él nace más o menos en el 1574 y es muy posible que haya vivido hasta 1628 o más o menos, bueno, no es preciso, quien recorrió la sierra. Entonces, pues, en vez de hoy quizás tratar de hablar del mito, es de hablar de ese relato importante que Fray nos trae y que nos permite visualizar ya a los Tairona en una forma más realista, aunque también en este análisis que se puede, de esta lectura, pueden haber, digamos, alteraciones simbólicas y también subjetivas de parte de Fray, cómo él ve como en sus ojos de cronista y de sacerdote a este grupo, ¿no? Y esto es un hecho interesantísimo porque es la primera referencia que tenemos en texto de los Tairona. Más que haber recogido los mitos de los Tairona, pues esto hace parte de una realidad, que después más bien se va a volver exótica y traemos entonces a los indígenas. Bueno, entonces dice Fray Pedro, y porque dice, este lenguaje no es de la época, entonces, y porque si hay algún paraíso terreno en estas tierras de indios, parece ser este. Está todo coronado de altas cumbres, sus cuchillas quebradas de dulcísimas aguas de oro, que como culebras de cristal se resbalan, deslizan por las cumbres hasta los profundos valles, poblados de crecidos pueblos de indios, más de 1000 casas grandes que habría, sus muchas plantas de raíces y maíces, batatas, yuca, ñames, auyamas, ajíes, algodones, y las arboledas, casi todas frutales, cientos mangazos, guamos, guaymaros, mamones, guayabos, ciruelos, curos, piñones, plátanos, entre otros. También habla de sus casas. Dice, en cierto pueblo había una escalera bien labrada de 6 o 7 escalones de vara de alto y otro angosta por medio para subir a esta, donde ponían a ver las fiestas que hacían abajo en un extendido y bien losado patio. Hablo veces en pretérito, otras en presente, porque estas cosas algunas permanecen y en otras no hay rastro, la gala, limpieza y curiosidad de sus naturales, los mantas pintadas de colores varios en el telar. No había indio ni mujer que no tuviese terno de joyas, orejeras, gargantillas, coronas, besotes, moquillos de oro fino, pedreras finas y bien labradas, sartas de cuentas. Las muchachas todas traían el cuello 4 o 5 moquillos de oro de peso, de a 12 o a 15 castellanos. Su vestido ordinario son 2 mantas de algodón pintadas. Cuando caminan y llevan abanicos de pluma y palma, eran tantas y curiosas las cosas de plumería que no se puede decir cuántas capas, ni musetas, rosas, flores, clavelinos, abanicos, vestidos, justillos, cubiertos de pluma. Los moanes, que son aquí como llama Fray a los naomas o a los sabios grandes, dice, los naomas grandes cubiertos de lo mismo y otros de pedrería, bonetes forrados de cocuyos, vestidos de pellejo de tigre. Ellas hilaban a prisa, muy delgado, y ellos tejían despacio y muy curioso. Decía un soldado que había visto un colmenar en aquel valle de más de 80,000 colmenas, ollas grandes y pequeñuelas, no en panales, sino en bolsas grandes de cera, y olían a flor. Obedecían a un cacique llamado Guacanaoma, aunque no había ninguno que no tuviese cacique o moán. Todos eran fiestas, bailes, limpieza, delicia y ociosidad. Simón Fray Pedro. Creo que a partir de todo lo que hemos dialogado, estimado profesor Daniel, es muy preciso también
toda la aclaración que nos comentaba respecto al tema del mito, sobre todo en el programa, en la misión de hoy, dedicado al eje civilizatorio de los Tairona. Y de una u otra forma quisiéramos agradecerte por este primer capítulo, por este primer especial alrededor de la sabiduría ancestral de la misma Sierra Nevada de Santa Marta, que para ser más preciso, el Sierra Nevada de Santa Marta es el nombre que le damos como occidental, es el nombre real, ¿cuál es? Desde ese mismo eje. Sería desde la lengua, por ejemplo, de los indígenas arhuacos o icas, Gonavindúa. De verdad agradecemos, estimado profesor Daniel, por estos aportes, por esta memoria. Llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, y agradecemos sinceramente al profesor Daniel Ricardo Mogollón González por sus valiosos aportes. De verdad esperamos contar y seguiremos ahondando en esto de los mitos, de la sabiduría ancestral, propiamente de esta parte del corazón del mundo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, como uno le suele decir. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Muchas gracias, Hernando, y a toda la audiencia. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.